Decirle que debe estar sin micrófono. Bueno, bienvenidos a todos a la NutriTalk número 5, la última NutriTalk del año. El tema que nos toca ver hoy, en este espacio que tenemos para tocar distintos temas del agro, es Tomate Industria, para el cual le voy a ceder la palabra a David, ingeniero de la empresa, que nos va a hablar un poco de esto. Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, la idea es un poco charlar sobre lo que se hace en el manejo nutricional del cultivo de tomate con destino industria. Ahora vamos a presentar, me avisan si se ve. ¿Ahí se ve completo? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, repasar algunas cuestiones básicas respecto al cultivo del cual vamos a hablar. El tomate pertenece a la familia Solanaceae, la especie en cuestión es Lycopersicum esculentum. El hábito de crecimiento del tomate para industria del tipo determinado mayormente, es decir, que son cultivos de crecimiento compacto, de maduraciones concentradas que permiten alta mecanización. Bueno, y algunos datos de interés referidos a variables de temperatura. Podemos mencionar que la bibliografía cita que la planta se hiela por completo a temperatura de menos 2 grados centígrados, que el crecimiento lo detiene cuando tiene temperaturas entre 10 y 12 grados. El desarrollo normal de la planta, fíjense, referido a las temperaturas diurnas y nocturnas, las diurnas, tanto para desarrollo como para floración, oscilan entre los 23 y 26 grados, y las nocturnas entre 13 y 16, y bueno, el intervalo o el rango ideal para lo que es maduración varía de 15 a 22 grados. Referido al ciclo en sí, tenemos que entender que se trata principalmente de variedades que tienen un ciclo de 120 días, ¿sí? Este ciclo se puede dividir en 4 fases. La variable que se utiliza para la división de estas fases es el porcentaje de suelo cubierto, ¿sí?, por el área foliar del cultivo, y así tenemos una fase 1 que le llama de trasplante y post-trasplante, luego una fase 2 que hace referencia a la etapa principalmente de floración y cuajado de frutos, la fase 3 que es crecimiento de fruto, y la fase 4 que tiene que ver con la maduración. Bueno, en lo que es la fase 1, esta etapa generalmente dura de 10 a 15 días y tiene que ver su duración respecto al tiempo que tarda la planta para recuperarse del estrés propio del trasplante. Se puede decir que finaliza cuando tenemos aproximadamente un 5% del total de la superficie cubierta por el cultivo. Luego tenemos una fase 2, que esta fase es muy importante, dado que se genera un crecimiento muy rápido del cultivo, donde pasamos de un porcentaje de cobertura del 5% al 80-85%. En este rango de tiempo se desarrolla o alcanza su máximo desarrollo del sistema radicular. Y bueno, y es un periodo de tiempo que generalmente oscila del día 15, 10-15 post-trasplante al día 60. Luego tenemos una tercera fase que le llamamos fase de crecimiento de fruto, que se inicia con el cuaje, y tener en cuenta que obviamente esta fase es escalonada, ya que tenemos varias etapas de cuaje, ¿no es cierto?, en la cantidad de racimo que va generando la planta. Y bueno, y finalmente una fase que hace referencia a la maduración del fruto, que tiene que ver cuando el fruto empieza a pintar, ¿sí?, o el envero del mismo. Ya entrando en lo que es la parte nutricional del cultivo, acá pueden ver lo referido a la distribución de algunos macroelementos, tanto en lo que es hojas, tallos y en el total de la parte vegetativa, y en frutos, y también cómo se distribuye la materia seca total en estos órganos, ¿no? Como una observación pueden ver que tanto el nitrógeno, el fósforo y el potasio, fíjense que generalmente son los elementos que principalmente hacen una reposición el cliente a través del uso de los fertilizantes. Fíjense que se concentra principalmente en lo que es frutos, y en los 3 el porcentaje oscila cerca del 60%. El otro 40% restante está en la parte vegetativa, a diferencia, por ejemplo, del calcio,
que tiene un poco que ver esto también, recuerda la movilidad que tiene este nutriente en la planta. Fíjense que el porcentaje en el que se encuentran los frutos es bajo, que es 5% respecto a la parte vegetativa, que es un 95%. La materia seca, sí, un comportamiento similar en ese sentido, cerca de un 60% de la materia seca total del cultivo está en los frutos y un 40% está en la parte vegetativa total. Bueno, y esta tablita resumen es un poco como el ABC que hay que tener siempre a mano para cuando uno va a armar un plan nutricional en base a un balance, al menos tener claro cuál es la extracción de este cultivo en kilogramos de nutrientes por cada tonelada de fruta cosechada. En el caso del nitrógeno, ronda las 2,2 unidades, el fósforo 1,2 de pentóxido, potasio 4,7, calcio 2,2 y magnesio 0,6. Fíjense que el elemento que predomina en la extracción es el potasio, como sucede en la mayoría de las hortalizas, inclusive en los frutales. Bueno, entrando ya un poco en lo que es cada uno de los nutrientes en particular, en esta primera gráfica se puede ver la curva de absorción del nitrógeno, que está particularmente diseñada en este caso para 90 toneladas por hectárea, ¿sí? En el eje de las Y figura los kilogramos de nitrógeno por hectárea y en las X los días de trasplante. Y bueno, ¿qué se puede mencionar? O se puede ver, perdón. En la curva que figura en color rojo se puede ver los kilogramos de nitrógeno extraídos por los frutos. En la curva verde, todo lo que extrae la parte vegetativa de la planta. Bueno, en la amarilla es la suma de las dos, que es el total de nitrógeno extraído en la parte aérea del cultivo, ¿sí? O sea que estos valores que vamos a observar, inclusive, están subestimados respecto al total del cultivo, ya que, bueno, falta toda la parte del sistema radicular, pero es lo que la info hoy tenemos en bibliografía es esto. Quiero que presten atención particularmente y lo asociemos a la gráfica que mostré anteriormente del ciclo dividido en fases. Fíjense cómo hay una fuerte extracción de nitrógeno por la parte o el área vegetativa de la planta, principalmente en lo que respecta hasta el día 60, que se puede observar ahí en la curva. El fruto, sí, bueno, y una vez llegado al día 60 se plancha la extracción de nitrógeno por el área vegetativa y el sumidero principal de nitrógeno pasa a ser el fruto del día 60 hasta la cosecha inclusive. Por lo cual, esto ya nos está marcando que en el manejo de este nutriente es muy importante tener en cuenta la alta tasa que hay de extracción en esta cantidad, en estos primeros 60 días, y cómo varía fuertemente el sumidero del cultivo para la extracción de este elemento. Después, para el caso del fósforo, fíjense que el comportamiento es muy similar, siguiendo la curva verde para la extracción de la parte vegetativa. Fíjense que al día 60 se plancha, al igual que el nitrógeno, tiene el mismo comportamiento, y siguiendo la curva roja, que obviamente la absorción empieza cuando tenemos los primeros cuajes y cada vez tiene una tasa mayor. Fíjense que después del día 60 el sumidero principal sigue siendo el fruto. Otra cosa interesante es ver las extracciones totales para un cultivo de 90 toneladas. Fíjense que la cantidad de fósforo oscila las 100 unidades por hectárea. En el caso del nitrógeno, vuelvo para atrás, para 90 toneladas hay una extracción total de 250 unidades de nitrógeno. Bueno, y finalmente el potasio, que también de manera muy interesante nos marca exactamente el mismo comportamiento. Hasta el día 60, el principal sumidero es el área vegetativa. Por supuesto, hay también una extracción anteriormente por parte de los frutos muy importante, que continúa, digamos, a lo largo del ciclo. Acá quiero remarcar también la extracción total de potasio por hectárea para este rendimiento, que llega a un total de 500 unidades, para tener en cuenta y considerar que es el elemento que menos reposición hacemos, al menos desde los fertilizantes minerales. Bueno, y hacerse la pregunta si realmente el aporte de guano que muchas veces hacen los productores o la extracción que podemos hacer a partir del suelo realmente conversan o no con
con la necesidad tan alta que tenemos de potasio del día 60 en adelante. Acá hay un resumen de las 3 curvas para los totales. Y vuelvo a lo mismo que mencioné en un principio. Fíjense que el potasio es ese elemento que representa una extracción mayor. Inclusive está prácticamente al doble del nitrógeno para este rendimiento que corresponde a 90 toneladas. Y bueno, es el elemento que menos, realmente en el que menos foco se hace y en el que quizás tenemos también un margen de trabajo y de mejora para ver si podemos tener mejores resultados o de alguna forma agotar menos los suelos o tratar de indagar realmente cuáles son las fuentes en las extracciones de los tomates de la zona, porque realmente se fertilizan muy poco con potasio. Esta es una curva que indica ahora la tasa diaria de extracción de cada uno de estos macros en kilogramos por hectárea por día, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? En el ciclo sirve para, de alguna forma, ver la distribución y ver cómo generamos una nutri o un fertilizante que acompañe a estas curvas y sean acorde, digamos, a lo que el cultivo está extrayendo en cada segmento del ciclo, pero también sirve al momento de decidir qué dosis máxima usar en determinadas circunstancias, por ejemplo, que un cultivo venga atrasado o que tengamos algún imprevisto, algún atraso en la inyección de fertilizante, porque hay cosas que nos permiten un manejo que tiene que ver cuánto fertilizante poner de acuerdo a qué capacidad tiene la planta de toma de ese nutriente, que es variable entre el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Fíjense que en el caso del potasio podemos tener una absorción máxima que puede llegar a las 7 unidades diarias, mientras que en un nitrógeno la absorción puede llegar a las 3,5 y en un fósforo no llega a 1 unidad diaria. Por supuesto, esto hay que afectarlo por eficiencia, pero bueno, esto también nos indica que en el caso del nitrógeno y del potasio tenemos que ser muy cuidadosos respecto a las dosis que podemos recomendar para no perder la eficiencia en el plan nutricional. Después de ver estas curvas y entender un poco cuál es la extracción del cultivo en estos 120 días de ciclo y remarcar la importancia de los primeros 60 días, ¿sí? Donde tenemos que procurar generar un muy buen desarrollo vegetativo, ya que el área o la parte vegetativa, perdón, deja de ser un sumidero importante y pasa a ser el fruto, por lo cual lo que no hagamos hasta el día 60, máximo 70, en pos de generar una planta vigorosa, pero también equilibrada, que pueda sostener buenas producciones, posterior a esos días no tiene sentido, porque vamos a generar brotes que van a generar racimos florales, que van a generar un fruto que finalmente no llega a ser un fruto apto al momento de cosecha. Entonces, dicho eso, generamos un plan nutricional que podríamos hacerlo de manera bastante, digamos, sofisticada para cada productor, pero se termina haciendo por una idiosincrasia también del medio y demás, en el 80% fertilizaciones que tienen que ver solamente con una reposición de nitrógeno y fósforo. Esto también está atado, que al menos en esta zona tengan en cuenta que generalmente la aplicación de guano, digamos, se da en el 100% de los casos, de los los productores. Es muy difícil o es poco común que no haya aplicación de guano en ese cultivo o que venga de un ciclo anterior, por lo cual el 80% tenemos planes similares a este, en el que en los últimos años lo que hemos podido también incorporar es el uso de bioestimulantes a partir de ácido fúlvico con el producto Terramax, ¿sí? Como muestra en esta primera tabla, configuramos 2 nutris, en las 2 utilizamos ácidos fúlvicos, bueno, y luego la cantidad de litros de cada nutri, que me va a dar una determinada cantidad de aporte de unidades, tiene que ver ya con cada situación en particular, que puede verse si la tierra es nueva para el cultivo de tomate, si es una tierra que ya viene de distintos ciclos repetidos de este cultivo,
Respecto a la fecha de trasplante, no es lo mismo la fertilización de un tomate muy temprano que de un tomate más tardío en cuanto al aporte de fertilizantes. Y luego mencionarles que una pequeña fracción de los productores que trabajan con nosotros hacen un aporte de potasio en los planes, que por supuesto las unidades están muy subdimensionadas respecto a la necesidad real del cultivo que expliqué anteriormente, que por ejemplo para 90 toneladas por hectárea estamos hablando de una extracción de cerca de 500 unidades de potasio. Entonces, bueno, esto está interesante para que nos preguntemos y nos planteemos futura estrategia y demás para ver si cambiando un poco el manejo en este sentido podemos obtener o no mejores resultados, también entendiendo que hay una restricción cada vez mayor respecto al uso de guano y distintas enmiendas, por lo cual, bueno, está bueno ver hoy cómo estamos parados en cuanto a lo que se hace en la práctica versus las extracciones reales de los cultivos y ver cómo podemos intervenir para generar cambios y mejoras en este tema. Otro manejo nutricional que podríamos plantearnos de realizar sería una fertilización por método proporcional, lo comúnmente llamada fertilización por concentración. Yo acá armé como un pequeño ejercicio o muestra de datos teórica, ¿sí? No lo estamos implementando en un productor, pero sí lo armé como para que sepamos cuál podría ser una posible línea de trabajo también. El punto de partida es tener un análisis completo del agua de riego del cliente para poder ver cuáles son los requerimientos de acondicionamiento de la misma en lo que tiene que ver principalmente a la acidificación y a las relaciones de nutrientes con la que parte el agua y a la cual queremos llegar de acuerdo al objetivo que tengamos en cada etapa. Como les dije, esto es algo tentativo, el ejemplo, en el cual armé una distribución que cuenta con dos soluciones, una de tipo vegetativa y una de tipo generativa, y lo separé al cultivo en 4 etapas que corresponden a 4 meses, septiembre a diciembre, entendiendo que ahí se cumpliría el ciclo de estos 120 días. En las dos primeras etapas, que sería septiembre-octubre, fíjense que estaríamos completando estos 60 días que mencioné que son críticos en el desarrollo de la parte vegetativa del cultivo y generar un buen follaje, una buena cobertura que permita sostener la producción buscada, ¿no? Por lo cual, en esta primera etapa, en el que el objetivo es desarrollar esa planta, el tipo de solución que propongo es vegetativa. No tiene mucho sentido entrar ahora en las relaciones nitrógeno-potasio, porque es a modo de ejemplo, pero ese sería el objetivo que se busca, y de acuerdo a un balance hídrico teórico para la zona, usé la cantidad de metros cúbicos en los cuales deberíamos intervenir con esta solución nutritiva vegetativa para modificar las relaciones, en este caso del 100% del tiempo de riego, ¿sí? Luego, en las otras 2 etapas que corresponden a los meses de noviembre y diciembre, utilizar una etapa generativa. En este caso, si uno lo contrastara con el gráfico de la fase del ciclo que mencioné del cultivo, estaríamos hablando de la fase 3 y fase 4 del mismo, que tiene que ver con el crecimiento de los frutos y con la maduración. Y bueno, ahí tendríamos una intervención en un aproximadamente de 3.900 o quizás 4.500 metros cúbicos por hectárea. El balance promedio del tomate para la zona oscila entre 5.700 metros cúbicos a cerca de 7.000, dependiendo de la fecha de trasplante y la zona. Bueno, esto es un poco lo mismo que mencioné anteriormente respecto a cuándo usar una nutri de tipo vegetativo y una generativa en este ciclo. Y en este caso que decidí generar unas relaciones que va a modificar las relaciones durante el 100% del tiempo de riego, me generó un aporte de unidades a través de este tipo de plan de fertilización por concentración de unidades totales de 279 de nitrógeno, 39 de fósforo, 571 de potasio, 5 de magnesio y 3 de azufre. Y lo que quiero remarcar con esto son 2 cosas. Primero, que esto es como una alternativa de manejo que está bueno que sepamos que está
que sería muy interesante poder volcarla en la práctica, pero fíjense los valores finales que obtuve de reposición de nitrógeno y potasio, que tienen que ver directamente con los valores que mencioné en la curva. La vamos a repetir acá, con estas 500 unidades de potasio y estas cerca de 250 unidades de nitrógeno totales de extracción para este cultivo de 90 toneladas por hectárea. O sea que, en realidad, partiendo de una hipótesis de hacer una fertilización por concentración, haciendo el cálculo de las soluciones para ese análisis de agua, indirectamente llegué a una reposición que se acerca en un método de balance, más allá que esto sea diferente, se acerca bastante a las extracciones reales del cultivo. Bueno, obviamente se puede obtener un costo por hectárea directo de esto y el costo por metro cúbico también de la solución a tratar, que no viene al caso ponerlo, pero obviamente en la medida que cambiemos las fracciones sobre el tiempo de riego en la cual queremos intervenir, este costo por metro cúbico va a variar, por supuesto. Bueno, y finalmente le quería mostrar una propuesta de tratamientos foliares y de bioestimulantes que desarrolló Germán para un productor acá muy importante de cultivo de tomate para industria, en la cual básicamente se hace un tratamiento de baño de bandejas con bioestimulantes como lo que es Quitosar, Kelpak y Nutriaminomax, y post-trasplante y al inicio de la actividad radicular volvemos a intervenir con el objetivo de que la planta salga lo más rápidamente posible de esta fase 1 que tiene que ver con salir de este estrés propio que le genera el trasplante. Y luego generar un cronograma, ¿sí?, que tiene que ver con una intervención aproximadamente cada 15 días con distintos productos, tanto de reposición directa mineral, como puede ser una Nutri-212F, como bioestimulantes que tienen que ver con el Quitosar, zinc, magnesio, uso de aminoácidos, Nutriaminomax, y empezamos a usar también lo que es Kelpak al momento de la fecha, que tienen que ver con mayor tasa de cuaje, bueno, un poco para favorecer el mismo, y finalmente los tratamientos terminan con el uso también de potasio, ya para, digamos, apuntando con objetivo la fruta, ¿no? Esto es algo tentativo que se puede plantear como un cronograma, por supuesto no es una receta y según cada cultivo o cada situación particular, cada escenario puede variar, pero no quería dejar de mostrárselo porque creo que es interesante también que empecemos a acompañar también al productor en este manejo de los bioestimulantes y en el uso de productos foliares, con toda la gama de productos con la cual contamos y bueno, y quedarnos con la pregunta de qué más podemos hacer, entendiendo que lo que hacemos es muy básico respecto a lo que necesita el cultivo. También hay que entender que muchas veces estas decisiones van de la mano con que los productores son productores de escala mediana a pequeña en muchos casos y que a la vez tienen muy atomizada su superficie. Quizás tenemos muchas unidades productivas de 5 o 6 hectáreas. Un productor mejor tiene 5 o 8 fincas y por lo cual también acondicionar un plan nutricional a cada una de las fincas termina siendo un poco complicado a veces, o él toma como punto de vista algo complicado ese tema, y bueno, nosotros deberíamos tratar de ver bajo qué herramientas y demás podemos facilitarle y hacer algo más a medida. Eso es un poco lo que le quería transmitir respecto a esto. Perfecto, David. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante todo lo que ibas mostrando. Y bueno, ahora para sumar a esto que venías presentando, quiero abrir un espacio para que todos puedan ir sumando si quieren sumar algo o hacer alguna pregunta. Nico, vos creo que tenías una pregunta. Sí, hola, buenos días a todos. Preguntarte si en ese esquema de fertilización hayas puesto lo que era fertilización de base como aporte, que generalmente se hace, y después consultarte también si durante el tema de esta de fertilización proporcional habías podido meter un poco más de micronutrientes
ya que la fertilización proporcional podés hacerlo, y si habías puesto un X determinada cantidad de micronutrientes para saber si minimizaban el efecto de ley del mínimo y se había logrado objetivo, digamos, a kilos diferenciales. Bien, perfecto. Mira, respecto a la primera pregunta que tiene que ver con el uso de fertilizantes de base, ahí tenemos como una diversidad de situaciones en las cuales hay productores que utilizan productos peletizados, pueden utilizar nuestro producto como el guano, por ejemplo, y hay otro número de productores no menor que no hace fertilización de base y solo hace una aplicación previa de alguna enmienda que tiene que ver con el uso de un guano, principalmente de gallina, ¿sí? Por lo cual, en el sistema hay aportes diferentes que tienen que ver con el uso de nuestros fertilizantes minerales y también con el uso, por supuesto, del aporte, o sea, con el aporte del suelo y del agua, sino que también se usa mucho, principalmente enmiendas en esta zona, ¿sí? Fertilizante de base sería en menor medida, pero está, y yo creo que parte de todo eso, por supuesto, explica que hoy en día también logremos buenos rendimientos con fertilizaciones de reposición mineral que están muy lejos de la extracción real del cultivo, ¿no? O sea, de algún lado lo saca y todos estos factores son los aportantes. Y respecto a la otra consulta de la fertilización por concentración y en el uso de micros en esto, sin embargo, es una de las cosas muy interesantes, está bueno que lo menciones, porque el caso que yo presenté es hipotético, todavía no podemos volcar esto en un cliente, sino que lo que le quiero transmitir es que en un análisis típico de un pozo de la zona Pocito de San Juan, cuando yo veo las relaciones y veo el punto de partida de esa agua en cuanto a bicarbonato y demás, y el acondicionamiento, y veo que generar estas nutris vegetativas y generativas para intervenir el 100% del riego, estoy llegando a valores de reposiciones que conversan mucho con las curvas de extracciones teóricas del cultivo. Sin duda sería una mejora muy importante poder trabajar con micros ahí, entendiendo también que estamos trabajando con un pH óptimo y con todas las relaciones de los nutrientes óptimas, valga la redundancia, para el cultivo en cada etapa, ¿no? Sí, te preguntaba también por el hecho de que estás trabajando con el agua en la parte de bicarbonato y es el principal secuestrante de todos los micro o de todos los cationes que podés tener en el agua, ¿no? Más que nada por eso. Exacto, coincido. Yo creo que debería esperarse una respuesta muy interesante, como si la tenemos en otro tipo de cultivos, en las cuales hemos podido volcar esta herramienta y vemos cómo los niveles de micros muy importantes como el zinc y el boro se elevan en forma importante. Solamente por el hecho de trabajar en esta variable que mencionaste que es el bicarbonato, ¿no? Sí, lo otro que te quería preguntar es sobre las tasas de crecimiento y con la cantidad de nutrientes que estás aportando, si esas tasas de crecimiento y además la aplicación de ese plan de bioestimulantes que aplica Germán, si habías logrado si podías lograr mejores tasas de crecimiento en el cultivo. Sí. O sea, cubriendo antes el surco, formando mayor cantidad de inflorescencia o mejor homogeneidad en el momento de cosecha del color. Sí. Es muy buena la pregunta porque que hemos podido ver en los últimos años es que anteriormente los planes en promedio de reposición en cuanto al nitrógeno oscilaban entre 120 y 150 unidades de nitrógeno total en el ciclo, ¿no? Que cuando uno se para en esta fase que yo presenté y toma como objetivo llegar a la planta en el día 60, bueno, tenemos más o menos justamente 60 días para cumplir con estas 120 unidades de nitrógeno. Entonces, una de las cosas que hay que ver es si en los primeros 15 días le pongo, por supuesto, la misma tasa o no que más adelante. Y fíjate que estábamos hablando en promedio una tasa de 2 unidades de nitrógeno diaria, si no tomar un plan de 120 y toma 60 días para ponerlo. La realidad es que hoy, en las últimas temporadas, estamos viendo que se obtienen mejores resultados, sin duda, que fertilizando con mayores valores que los que mencioné recién, ¿sí? Hoy en día, inclusive, no se trata solamente de que tengamos fincas que ya vienen repitiendo ciclos de tomate y demás. Estamos hablando de un mismo productor que tiene una diversidad de casos en finca, que a lo mejor tiene
6, 7 propiedades. Y hoy en día estamos más cerca de las 200, 250 unidades de nitrógeno y con mejor resultado en cuanto a asegurarnos esa cobertura que queremos llegar al día 60, que versus plantearnos 120 unidades o 140 como veníamos manejando anteriormente. Es como que el margen de error termina siendo menor, porque una vez que uno se plantea un plan con unas unidades que quizás en algunas ocasiones, esto como te digo, no es una receta, pero termina siendo inferior a lo que el escenario ese lo necesitaba, ya no tenés margen de maniobra, llegado al día 60 o día 70 no me sirve seguir haciendo planta. Ya lo que no hice hasta esa fecha, realmente lo pago con kilos, digamos, en cosecha. Esto siempre bajo el concepto digamos, de no excederse y no dejar de ser eficiente en el uso del fertilizante. No estoy transmitiendo de que hay que poner más y que más siempre es más, sino que hay que ser muy cuidadoso y ver que esas recomendaciones que hagamos o ese plan que diagramemos tenga que ver con estas tasas o esta capacidad que tiene el cultivo de absorber determinado nutriente por hectárea por día. Siempre moviéndonos en valores que sean razonables, por supuesto. Ahí Javi quiere preguntar. David, ¿cómo andás? Muy buena la presentación, felicidades. Gracias, Javi. Che, yo te quería consultar por el manejo del calcio. Primero, entender si en esa zona tenés buenos aportes, sea del suelo o del agua, y si haces aportes extras vos, y en función de eso, si llegás a tener déficit de calcio, fruta blanda, entiendo que es tomate industria, por ahí medio distinto al tomate fresco, pero quería entender si vos haces aportes extra de calcio o con lo que hace con el manejo del agua acidificada te resulta suficiente, digamos. Bien. Bueno, en la zona, Javi, en realidad hay un aporte muy importante en calcio en el agua. Los suelos también, por lo cual la solución de suelo generalmente también tiene un calcio dando vuelta que no es menor si uno lo relaciona con el requerimiento del cultivo. Después está en discusión si ese calcio está o no está disponible por variables como el pH, ¿no? Por lo cual nosotros lo que procuramos es tratar de trabajar con soluciones que acidifiquen la solución de fertirriego, que nos permita hacer uso de este calcio y de otros elementos que de por sí lo tenemos como fuente en nuestras aguas o en el suelo. Y con ese manejo, lo que hoy te puedo decir que no tenemos manifestación de ningún tipo de eficiencia de calcio en cultivo. Se suele confundir, ¿sí? El síntoma de culo negro, digamos, en tomate, y por ahí la pregunta es decir, bueno, aplico calcio. En realidad, cuando el síntoma aparece, siempre hablando de esta zona, ¿no? Tiene que ver principalmente con mal manejo del riego en algún momento, ¿sí? Recuerden que el calcio es un elemento que es muy poco móvil, ¿sí? Por lo cual la llegada, digamos, a los distintos órganos depende directamente de la evapotranspiración, ¿sí? A la vez, el fruto, por supuesto, por su caso nula capacidad fotosintética, digamos, es muy propenso a tener esta manifestación justamente de eficiencia cuando tenemos un mal manejo del agua, porque en realidad lo que hubo fue poco flujo evapotranspiratorio en algún momento determinado del cultivo. Entonces, una forma indirecta inclusive de ver si hubo un desmanejo en ese sentido es cuando tenemos ese síntoma en planta. Pero no se hacen en general aportes exógenos en el tomate industria. En tomate de mercado, por otras razones, sí se usa. Está claro, gracias, David. David, yo te quería hacer una consulta. Muy buena la presentación. Gracias. Está tremendo. Mira, bueno, considerando que vos estás en la zona de San Juan y que los suelos son escasos en materia orgánica, ¿estás viendo un gran cambio, digamos, en lo que es el aporte de materia orgánica líquida junto con fertilizantes? ¿Ha aumentado en los últimos años? ¿Cómo lo has estado viendo eso? Sí, yo creo que se juntan dos variables. Esto que mencionaste, que los suelos son muy escasos en contenido de materia orgánica, y por otro lado, bueno, las restricciones al uso de ciertos guanos y demás es cada vez mayor. Inclusive los costos, ¿no? Cada vez repercuten más en el costo del cultivo el uso de los guanos,
por lo cual hay, digamos, yo te diría que hoy en día la gran parte de los productores que trabajan con nosotros hacen aporte de materias orgánicas líquidas en el mismo Ferti, principalmente lo que es referido al Terramax, como bioestimulante también y en el uso de ácido fúlvico. ¿Sí? Sin duda ha crecido y lo que te puedo decir es que los clientes que empezaron a usar esta herramienta hace un par de años, en ninguno de los casos la dejaron de utilizar, ¿no? La verdad que están conformes con los resultados, independientemente de que a lo mejor lo que se mida son la producción total por hectárea, y bueno, eso depende obviamente de varias variables, más allá del uso de la acidificación y más, pero en su conjunto creo que es una herramienta que se utiliza cada vez más y creo que esa va a ser la tendencia. Excelente, muchas gracias. David, ¿cómo estás? Bueno. Perdón. ¿Querés? Dale, Manuel, dale. Excelente presentación, muy clara, muy buena. Gracias, Te quería hacer una pregunta. En el último mencionaste por ahí el uso de bioestimulantes, hablaste del Kelpac para floración bueno, y varios productos. Quería saber cómo te manejas en el caso de climas extremos, de alta temperatura. Acá en nuestra zona tenemos zonas muy calientes, digamos, en noviembre, en diciembre. ¿Haces aplicaciones anticipadas, por ejemplo, de bioestimulantes o de aminoácidos? ¿Cómo te manejas un poco en esa parte? Mira, en la zona, sin duda, uno de los factores más importantes de estrés es la alta temperatura, pero acá particularmente está muy asociada también a vientos, ¿sí? Por lo cual, lo que nosotros recomendamos y tenemos muy buenos resultados es el uso de aminoácidos de una alga como el alga Nutrifol, ¿sí? En forma conjunta en esos momentos, digamos, que se manifiesta un estrés, y si pudiésemos anticiparnos, por supuesto, mejor todavía, al menos con el aminoácido. Por eso, como la frecuencia es tan alta de estos factores, porque la verdad que la temperatura alta y extrema por fuera de ese rango que expliqué al principio de la presentación es muy superior al óptimo que estaba entre 23 y 26. Entonces, todo lo que podamos hacer de una manera preventiva o post evento de estrés siempre va a ser bienvenido. Te diría que en la mayoría de los casos, los tratamientos, fíjense que van acompañados de quitosar por el uso del quitosano, en ese sentido, digamos, por las propiedades que tiene en el sistema SAR, y bueno, y aminoácidos, digamos, te diría que son como dos caballitos de batalla. Gracias, David. David, la pregunta que te hacía es, mostraste en las curvas de la extracción el fósforo, en definitiva, ¿lo distribuís en las primeras semanas durante todo el ciclo? Porque vi que está Bien. muy bueno. Mira, está perfecta la pregunta. En realidad, tenemos que partir de la realidad que tenemos, que estamos, entre comillas, subfertilizando en los tres elementos respecto a la extracción total del cultivo. Y en eso estamos suponiendo que tenemos aportes del sistema, ya sea a través de la enmienda que pusimos, a través del agua, a través de la solución del suelo, de los nutrientes. Lo que nunca vamos a tener es la certeza de que si ese aporte conversa o no con la tasa que necesita el cultivo para ese momento determinado. Entonces, como estamos, como digo, subfertilizando o haciendo una reposición menor a la teórica por el cultivo, lo que hacemos es poner ojo en cada uno de estos tres macros para que al menos ponerlo, que coincida, digamos, la aplicación con la tasa de mayor demanda del cultivo. Por lo cual esto lleva a que en el caso del fósforo, si bien no es que se pone todo al principio, pero sí se concentra en mayor proporción al principio. El caso del nitrógeno, trabajemos fuertemente durante los primeros 60 días, y el caso del potasio, nos vayamos del día 70 en adelante. Lo que no quiere decir que esto sea una recomendación que se tiene que segmentar la nutrición así, sino que bajo este contexto o este escenario de aportes menores a la reposición, tratamos de al menos de ser eficiente y decir, bueno, acá tengo una mayor tasa de absorción, me voy fuerte en la aplicación en este momento, pero sí, la idea es ponerlo durante todo el ciclo a los tres, por supuesto. Perfecto, gracias, David. De nada.
Bueno, ¿Hay alguna cuando- pregunta más? Bueno, ya que estamos terminando, aprovecho para también desearles una feliz Navidad a todos, que pasen una linda Nochebuena con la familia y que agradecerle también a todos nuestros clientes por acompañarnos en todas las NutriTalk que hemos tenido, a cada uno de los chicos que presentó, agradecer también a Santiago del Auti por todo el trabajo que vienen haciendo y espero que tengan una hermosa Nochebuena.